el chat de Zoom? Sí, maestra, sí se escucha mejor. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a retomar otra vez desde el inicio por si no se alcanzó a escuchar bien el inicio de la charla. Les comentaba, no prendí la cámara, perdón. Les comentaba que esta charla va a tratar acerca de los argumentos jurídicos que podemos presentar ante el juez de control en una audiencia de control de detención. Sí, propiamente esta audiencia que está contenida en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales se llama audiencia de control de legalidad de la detención, ¿sí? Principalmente por esto, porque lo que el juez va a tener que determinar o calificar es precisamente la legal detención. ¿Y quién va a tener que llevar esas razones justificadas de la correcta detención? Pues va a ser el agente. ¿Y quién va a ser el encargado o los encargados de realizar la detención de manera adecuada? Van a ser los elementos policíacos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es como una escalerita de responsabilidades que van a tener que ir llevando los sujetos que forman parte de este proceso penal acusatorio, según el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, dentro de estas argumentos jurídicos que podemos vertir, pues yo principalmente lo he dividido en 4, ¿sí? En 4 que van directamente aplicables a lo que es una detención arbitraria. Aunque también, antes de que lleguemos a ese momento de la detención arbitraria, también pudiéramos señalar algo respecto a la retención, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir haciendo ese esquema. También si gustan ir tomando nota, algún apunte para que ustedes puedan ir teniendo el registro de esto que estamos explicando en este momento. Esta detención arbitraria se puede ir combatiendo dependiendo del momento en el que, o de los hechos que sucedieron y que están plasmados en el informe policial homologado. Hay que recordar que la pieza fundamental o la materia prima para esta audiencia de control de detención es precisamente el informe policial homologado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no va a poder ir más allá de lo que está plasmado en ese informe. Es decir, los registros tanto los tiene que tener la defensa como los tiene que tener el fiscal, ¿sí? El fiscal es el que está recolectando esos registros de investigación que están iniciando con ese informe policial homologado que está llevando a cabo el elemento aprensor. Entonces, cuando inicia esta carpeta de investigación con este informe policial homologado, ese mismo informe, sin más ni menos constancias, lo debe de tener también la defensa. Por lo tanto, cuando se cita audiencia inicial y que se inicia con la audiencia de control de detención, el defensor ya debe de tener consigo ese registro de informe policial homologado para poder a su vez preparar su defensa y poder realizar esos argumentos en contra de lo que está ahí plasmado a través del informe policial homologado. En ese sentido, es que comentamos que el fiscal es quien debe de acreditar y justificar que la detención fue apegada a derecho. Para ello, pues los argumentos defensivos que nosotros como defensa podemos utilizar, o en su caso, la manera en que el fiscal debe dotar según la justificación que va a tener que realizar, debe de ser apegado principalmente al principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionarlo con el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que a pesar de que a la persona se le está deteniendo, como lo dije en un inicio, en flagrancia, siempre va a ir bajo ese principio de presunción de inocencia. Es decir, cuando llegue a la diligencia, a la audiencia de control de detención, no está en calidad de culpable, ¿sí? Está en calidad apenas de detenido, ni siquiera de imputado, ¿sí? Está en calidad todavía de detenido porque no han formulado contra él una imputación. Por lo tanto, debe de prevalecer esa presunción de inocencia. En ese sentido,
es importante que nosotros tengamos muy claro que dentro de esa detención arbitraria hay que analizar escrupulosamente el contenido del informe policial homologado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Y es una frase o un discurso que a mí me gusta mucho explicar porque forma parte de, pues digamos así como que los errores más comunes que se cometían en el sistema inquisitivo y que a través de los años se ha tratado de perfeccionar en este sistema adversarial, pero pues aún así hay ciertos deslices por parte de la policía quien lleva el llenado del informe policial homologado. Hay que tener muy en claro que el informe policial homologado es una pieza informativa que realiza la policía y que no debe de estar viciado de ningún otro opinión o intervención ni de ningún abogado, ni de la gente del Ministerio Público, ni de nadie, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros revisemos el contenido del informe policial homologado. Y al decir nosotros, me refiero tanto a la parte acusadora como al defensor. Cuando el Ministerio Público recibe el informe policial homologado y que le son puestos a su disposición alguna persona detenida, atendiendo al contenido del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es importante que el Ministerio Público realice una primera, y lo llamo yo así de esta manera, una primera revisión o un primer control de la legalidad de la detención, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es quien se va a enfrentar en una audiencia inicial al defensor, ¿sí? Y va a estar ante un juez de control y va a tener que vertir en audiencia oral, ¿sí? Esos hechos que fueron materia de la detención en flagrancia. Por lo tanto, el contenido del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala precisamente esa verificación de la flagrancia, en la que si el Ministerio Público determina que no están las condiciones propias de una detención bajo estos parámetros señalados en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de ponerlo en inmediata libertad y no ordenar su retención. Siendo el caso que si fuera retenido, según lo que estipula nuestra normativa, sí es importante que tengamos ya un argumento definido para poder pues permitir una defensa dentro de ese momento en el control de legalidad de la detención. Entonces, siguiendo con esa secuencia, el primer punto, vamos a señalarlo así en nuestros apuntes como número 1, va a ser la detención arbitraria y una necesidad apegada a la Constitución en esa detención. ¿Cuál es el artículo constitucional que nos habla acerca de evitar ese acto de molestia y de no realizar una detención ni una molestia pues propiamente a una persona sin una orden judicial? Es el artículo 16 constitucional. Y en ese artículo, al momento de que nosotros lo analizamos, vamos a entender que la excepción a ese acto de molestia de manera arbitraria, obviamente, va a ser precisamente la detención en flagrancia. Pero, ¿qué quiere decir esa detención en flagrancia? ¿Sí? Y justamente el día de ayer lo analizábamos en una clase con el doctor Hidalgo Murillo y el doctor Gesbert Benavente Chorres y decíamos que propiamente en nuestra normativa no existe un concepto como tal de flagrancia. O sea, sabemos cómo se llega o cómo determinamos que es una flagrancia, pero un concepto como tal, pues propiamente no lo tenemos dentro de nuestra normativa, ¿sí? Entonces, pues, tal vez nos podemos ir a su etimología y sabemos que flagrancia proviene del concepto flaglare, ¿sí? Que significa pues precisamente flagrar. Ahí se está complicada la palabra, flagrar, ¿sí? O sea, que es resplandecer, es como una llama, ¿sí? ¿Y qué significa eso? O sea, que está a la vista de todos. Es decir, que el hecho con apariencia de delito debe de ser tan visible para el policía como para cualquier otro ciudadano que en ese momento pase y se dé cuenta de que una persona arrebata el bolso a una mujer, ¿sí?
Es tan evidente para un policía como para un ciudadano el que una persona saque su pistola y le dé de tiros a otra persona y lo mate, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la flagrancia precisamente, ¿sí? Al que todos podamos, a través de nuestros sentidos, percatarnos de cierto hecho con apariencia de delito. Ahora, esta es la importancia de que cuando el policía tenga a la vista y flagre ante sus ojos, ante su olfato, ante su tacto, algún hecho con apariencia de delito, sea capaz de plasmarlo en el informe policial homologado y que no tenga esto ninguna situación de duda o de traspié que posteriormente en audiencia se puedan llegar a venir abajo. No solamente el delito flagrante, disculpen la expresión, entra por los ojos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones es permitido, según los parámetros constitucionales y los criterios que ha emitido a través de las tesis de la primera sala, que esa situación pueda ser percibida por otros sentidos, como cuál puede ser a través del sentido del olfato. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Bueno, a lo mejor para el común de las personas no es tan normal o tan común poder detectar ciertos olores, ¿sí? Pero por decir algo, el olor a gasolina o el olor a marihuana, muy seguramente, pues muchas personas lo podemos identificar. Máxime lo va a poder identificar un policía. Y tal vez propiamente el delito no flagra como tal, ¿sí? Es decir, tal vez la persona que trae consigo una bolsa o una mochila llena de marihuana, tal vez pues no la traiga a la vista, ¿sí? Por lo tanto, pues no encuadraría, digamos, dentro de ese parámetro de flagrancia, pero a través precisamente de ese sentido del olfato, el policía puede percibir que existe un olor de una sustancia que está prohibida por la ley y que por lo tanto puede llevar a cabo un acto de investigación que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las tesis que ha emitido la Suprema Corte a través de la primera sala, a través de una inspección de personas, a través de una inspección de vehículos o lo que conocemos como un control preventivo provisional, ¿sí? Esos actos de investigación no son posteriores a la flagrancia, ¿sí? Sino son antes de que se lleve a cabo ese descubrimiento y que se desencadene posteriormente el hallazgo y la detención en flagrancia. En ese sentido, es importante que nosotros también podamos analizar dentro de la pieza informativa que está rindiendo el policía primer respondiente, que esos actos de investigación deben de estar debidamente justificados. Y eso es lo que vamos a ver ahorita como número 2. ¿Sí? El primero lo vamos a llamar como inspección, ¿sí? Para que nosotros podamos determinar que el policía realizó correctamente una inspección, pues debe de obrar esa justificación, ese razonamiento que lo llamamos a partir de las tesis de la primera sala, sospecha razonable. ¿De dónde salió ese concepto de sospecha razonable? Anteriormente no lo teníamos contemplado dentro de nuestro vocabulario jurídico, ¿sí? A pesar de que es un concepto que pues tiene bastantes años porque forma parte de un estándar probatorio que si bien es cierto es mínimo porque forma parte del primer indicio o de la primer señalamiento que tiene un elemento aprensor para poder llevar a cabo ese acercamiento y poder realizar una inspección, pues era un concepto que como tal está poco fortalecido, ¿sí? Entonces, hay que poder entender que este concepto de sospecha razonable es totalmente diferente y opuesto a lo que es una sospecha. Por lo tanto, lo que sí es conveniente que nosotros conozcamos es que dentro de ese concepto de sospecha razonable debe de existir un estándar de excepcionalidad. Es decir, el policía no puede agarrarse a inspeccionar a
todo cuanto persona pase por enfrente de él, porque dentro de su excepcionalidad, la sospecha razonable exige una justificación y un razonamiento que va directamente derivado de la conducta que está presentando la persona que va a estar siendo sujeta a esa investigación, ¿sí? Y ojo, no hay que confundir, por el hecho de que el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales indique que son actos de investigación, la inspección de personas, y que su primera frase diga en la investigación de los delitos, no hay que confundir que la investigación a la que se refiere esta inspección es única y exclusivamente la ordenada por el Ministerio Público. Hay que recordar que dentro de este nuevo sistema de justicia adversarial, el policía tiene ya un nuevo enfoque, ¿sí? O sea, obra bajo un nuevo paradigma muy diferente al policía que trabajaba bajo el sistema inquisitivo, ¿sí? El policía, dentro de sus obligaciones, es precisamente el investigar. Y para poder realizar ese acto de investigación, según lo señalado por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala precisamente las obligaciones del policía, está la obligación, ¿sí?, que tiene para poder realizar esas inspecciones. Y se encuentran contenidos en la fracción, a ver, déjenme les digo porque no la recuerdo de momento. Es la fracción 7, ¿sí? Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. Entonces, compañeros, aquí hay que analizar muy bien el contenido que estamos revisando en nuestro informe policial homologado. Incluso los invito a que si por ahí alguno de ustedes tiene alguna carpeta de investigación a la mano, la pueda tomar para ir discriminando estos conceptos que estoy yo mencionando, los podamos ir subrayando y o ubicando dentro de nuestro informe policial y saber qué puntos débiles tienen esos argumentos que rinde el policía y cómo los vamos a poder atacar, ¿sí? Y el siguiente punto que debe de existir dentro de ese informe policial homologado y que tal vez es incluso un poco sobreabundante dentro de de esta narración que debe de llevar a cabo el policía al momento de realizar la detención, es el de los niveles de contacto, ¿sí? Los niveles de contacto, mis queridos compañeros y amigos, no es otra cosa más que la intervención que lleva a cabo un policía a través de ciertos parámetros o de ciertos, pues disculpen la redundancia, niveles que pasan de una manera pues muy simple a una manera un poco más invasiva de la restricción del ejercicio de un derecho de una persona, ¿sí? Dentro de estos niveles de contacto, así muy breve, eso se los comento para poder entrar propiamente de lleno al análisis de un informe, ¿sí? Va a ser la simple inmediación, ¿sí? Ese es el nivel número 1, el más bajo, ¿sí? La simple inmediación se refiere a la aproximación que tiene el agente policíaco hacia un individuo para poder llevar a cabo una identificación o una investigación. Es lo que nosotros hemos visto como la simple entrevista, cuando el policía aborda a un ciudadano para preguntarle a dónde va, que se identifique, que le pueda presentar alguna credencial. ¿Cuál es el objetivo de esta simple inmediación? Tal vez el policía dentro de su acto de investigación precisamente quiere comprobar la identidad de esa persona porque dentro de una denuncia que acaba de recibir, ya sea a través de su radiooperador o C4, como le llamen, o a través de una denuncia anónima, le dieron ciertas características de una persona con la media afiliación de la persona que está entrevistando, ¿sí? Al momento que se acerca a esa persona, le va a preguntar o le va a solicitar que se identifique, ¿sí? Si al momento de que se identifica, yo soy pues fulano de tal, mira, aquí está mi credencial, y no existe en ningún momento ¿cómo se dirá? Ay, quiero decir la palabra, pues no sé,
ningún momento de violencia, digamos así, para en contra del policía, sí, lo que se puede llevar a cabo es nada más esa simple inmediación. Es decir, se comprueba la identidad de la persona, no es la persona buscada, no es la persona que anteriormente fue señalada o denunciada de manera anónima o de manera formal a través de una llamada de su centro de comando, y no pasa nada, ¿sí? Le agradece al policía la atención por haber participado en esa investigación y se acabó el ejercicio. Pero si no existe esa participación de la persona y en cambio existe cierta resistencia o incluso cierta violencia al momento de que se está llevando a cabo esa simple inmediación o la entrevista, lo que va a suceder es no una propia privación ilegal o una propia privación de la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la privación de la libertad es hasta que se detiene. Y en este segundo momento se le llama una restricción temporal del ejercicio de un derecho, ¿sí? Que bien puede ser la libertad personal, la circulación, la intimidad, o sea, al momento de revisar alguna pertenencia, algún vehículo, algún bolso, ¿sí? Pero todo tiene que ser bajo ciertos estándares o bajo ciertos pasos a seguir, que no puede ser de un momento a otro el que se le restrinja ese ejercicio o el que se le detenga de buenas a primeras, ¿sí? Y todo eso va a tener que ser englobado para que al momento de que se revise la pieza informativa, nosotros podamos tener ese argumento para poder presentarlo ante el juez, ¿sí? Muy bien. Y la última, o el último nivel de contacto es propiamente la detención. Es cuando el policía efectivamente comprueba que está en presencia de un hecho con apariencia de delito y que la persona que está siendo restringida, pues es el probable comisor de ese hecho. Entonces, ahí es cuando entra la detención en sentido estricto. Muy bien. Entonces, un segundo. Dentro de el parámetro de detenciones arbitrarias, se puede señalar que esos son los principales momentos que nosotros vamos a poder analizar para poder llevar a cabo un argumento defensivo. Y olvidaba, uno de los más esenciales y que tal vez ese no requiere de tanto escrutinio porque puede saltar incluso a la vista, es el que se refiera un acto de tortura, ¿sí? El acto de tortura, bueno, pues puede tener esas dos variables, que sea fácilmente visible, ¿sí? O comprobable, porque pues nosotros como defensa podemos tener el contacto previo a la audiencia con nuestro defendido y nos puede hacer el señalamiento de que fue objeto de tortura, es decir, pues que le realizaron actos violatorios a sus derechos humanos, ya sea de manera física o de manera psicológica, con la finalidad de poderle arrancar cierta confesión o que señalar a ciertas personas. Sí, hay que recordar, o sea, que la tortura como tal debe de tener una finalidad, es decir, si únicamente refiere pues golpes o algún maltrato o algún forcejeo, hay que tener cuidado de no caer en la tentación de argumentar tortura cuando no la hay y que únicamente hubo, como les comento, ese forcejeo. Es natural que las personas al momento de ser sorprendidas en flagrancia y que pues sepan de una inminente detención, pues traten de evadirse y darse a la fuga. En ese sentido, si la persona pues no quiere ser detenida o piensa que la puede librar a través de la evasión del señalamiento del policía, pues va a hacer de todo y nosotros lo hemos visto, ¿sí? Incluso la misma adrenalina del momento, pues logra hacer que la persona que va a ser detenida, pues brinque bardas, rompa vidrios, trepe casas, o sea, haga una serie de situaciones que pueden poner en riesgo su integridad y por lo tanto pueda llegar a lesionarse. Y que incluso al momento de pues ya tener el encuentro cercano con el elemento aprensor, todavía hay presente resistencia para ser detenido y pueda forcejearse de brazos, de piernas, y eso le ocasione lesiones, ¿sí? Eso, esa relatoría debe de estar debidamente plasmada en el informe que presenta el policía. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a la persona que está siendo detenida y que ya está
¿cómo se llama? Ante el Ministerio Público, y que incluso en el certificado de lesiones, pues se señala todo lo que trae, ¿no? O sea, puede traer moretones, golpes, raspones, lo que sea, ¿no? Pero no existe una justificación en el informe policial, pues sí hay más posibilidad o hay más certeza, digámoslo así, de que pudo haber existido un acto de tortura. En cambio, si no fue así, si está debidamente plasmado y el policía tuvo la precaución de decir que al momento de que realizaban la persecución brincó una barda, saltó por una ventana, rompió el vidrio de una casa para poder tratar de entrar, y eso le causó, y lo va narrando, ¿no? Le causó que al momento de que cayó cuando brincó la barda, pues cayó de rodillas y se las raspó, se las lastimó. Al momento de estarlo deteniendo, forcejeó, no se, no quería cooperar con el policía, no se dejaba a lo mejor poner las esposas, no se quería subir a la unidad. Sí, estas situaciones deben de ser muy bien analizadas y como les digo, o sea, no caer en la tentación de que todo eso que le puede suceder a una persona detenida es tortura, sí, porque no lo es así. Y pues lo que traería como consecuencia, pues es que ese argumento de tortura no sería eficaz para poder llevarlo ante la audiencia de legalidad de detención, porque pues habría una justificación como tal a esas lesiones. Insisto, aquí la finalidad que debe de llevar la tortura no nada más es el que el detenido refiera o sea, que el policía lo veía con mala cara o de que le caía mal desde el momento en que lo vio. O sea, no hay una situación personal al momento de llevar a cabo la detención. El acto de tortura siempre debe de estar, o debe de recaer a una confesión por parte del torturado, ¿sí? Es decir, no necesariamente una confesión propia, sino que diga dónde tenía escondido el arma o el narcótico o con quiénes iba. Dime con quiénes estabas trabajando. Llévame a la casa donde tienen la droga, donde distribuyen tal cosa. Llévame a la casa de tu jefe, ¿sí? Esos cuestionamientos a la par de las lesiones físicas que se pueden infligir a través de la tortura, son lo que forman parte de esa detención arbitraria y de ese acto de tortura. Y no solamente traería como consecuencia la libertad del detenido en la audiencia de control de detención, sino incluso que el Ministerio Público tendría la obligación de investigar esos actos de tortura. Entonces, ya teniendo este pequeño esquema, hay que pues reunirlo a través de ese análisis que se va a llevar a cabo y poderlo ir llevando a la práctica a través del análisis del informe policial homologado. Como les digo, todos estos elementos que en este momento les estoy platicando, ¿sí? No deben de estar en otro lugar más que en el informe policial homologado y a través de la relatoría que va a llevar a cabo en la audiencia de legalidad de detención por parte del Ministerio Público. Porque les insisto, o sea, el Ministerio Público no tiene oportunidad de que si en un momento dado en el informe policial no se relacionó, no se justificó el momento en el que fue inspeccionada una persona o no justificó las lesiones como les estoy comentando, ¿sí? No tiene por qué hacerle el trabajo al elemento policíaco para poder abundar en el informe, ¿sí? Posteriormente, yo estoy totalmente de acuerdo de que van a haber entrevistas a los elementos policíacos, que se va a robustecer ese informe con otro tipo de dictámenes, ya sea, por ejemplo, el certificado médico de lesiones, pero en la audiencia de control de detención, lo único que se va a analizar si son los hechos que motivaron la detención de una persona, ¿sí? Nada más, ¿sí? Y obviamente que esos hechos vayan en relación a la comisión de un hecho ilícito, ¿sí? O sea, que no nada más se ha detenido porque sí, sino que vaya enfocado hacia alguna conducta ilícita que haya realizado una persona. Muy bien. Entonces, hay que, ya que tenemos todo esto ya así debidamente esquematizado, es importante saber de qué manera vamos a realizar el argumento jurídico y en qué lo podemos sustentar para
poder llevarlo a cabo durante la audiencia de control de detención, ¿sí? Yo considero que es importante, aunque pues no es, digamos así, obligatorio que se dé así como que toda una cátedra de derecho al juez de control para poder argumentar en favor de una persona, si fue detenida ilegalmente, sí es importante que pues conozcamos los fundamentos jurídicos que se deben de emplear para poder llevar a cabo esa intervención. En ese sentido, podemos participar al decir que en una inspección que se lleva a cabo por un elemento aprensor, el elemento no contaba con los razonamientos o con las circunstancias objetivas que le implicaron llevar a cabo esa inspección. Se puede argumentar al juez de control, su señoría, la detención de mi representado fue arbitraria, debido a que los elementos aprensores, como se desprende del informe policial homologado presentado con fecha tal, realizaron una revisión o una inspección a la persona de mi defendido o al vehículo, encontrándole entre sus pertenencias el arma afecta a la causa o la droga, ¿sí? O la situación que ustedes gusten. Y posteriormente realizaron la detención. No obstante, el artículo 16 constitucional, el artículo 9 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales prohíben que se realicen este tipo de intervenciones bajo los parámetros que ya les he explicado. ¿Cómo se debe de llevar a cabo entonces esa inspección? Como les comento, no hay que perder de vista que esa inspección, que si bien ustedes recordarán que cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor, el 268 fue uno de los artículos más odiados por todos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos bombardearon con información desatinada al momento de decir que esas inspecciones de personas eran revisiones arbitrarias que realizaba la policía, es decir, las iban a realizar a su total antojo, ¿sí? O sea, no iba a haber una situación que mediara o que contuviera esas inspecciones, pero no es así, ¿sí? Y este artículo 268 viene en total armonía con lo que está establecido por la primera sala a través del control preventivo provisional para que exista esta justificación en la inspección, ¿sí? Debe de existir, como les comento, una sospecha razonable y una situación de excepcionalidad. Entonces, el informe policial homologado debe de tener esa palabra clave, ¿sí? Y debe de ser justificada. Un ejemplo, el informe policial homologado, al momento de que está realizando la inspección de personas o el control preventivo provisional, debe de señalar cuáles fueron los hechos o las circunstancias en la conducta de la persona que le motivaron a realizar ese acto de investigación. Si una persona está deambulando a determinadas horas de la madrugada por un parque dentro de una colonia y se encuentra con una mochila escolar, ¿sí? Y pues como viendo para todos lados, esperando a que pues alguien llegue, ¿verdad? O que alguien pase, o sea, una conducta visiblemente inusual respecto del el resto o el común de las personas. ¿Por qué? Porque a las horas que se encuentra esa persona en la madrugada, pues el común de las personas lo utilizamos para dormir, ¿sí? Y el policía puede hacer ese ejercicio mental al momento de decir, no es normal que una persona esté con una mochila escolar a tales horas de la noche en una plaza y bajo esa conducta de estar esperando a alguien o estar hablándose por celular. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos parezca inusual, también al policía le debe de parecer. Si ustedes como ciudadanos o yo como ciudadana veo a través de la ventana de mi casa que una persona está haciendo esas conductas o esos rondines dentro de ese parque de cualquier colonia, pues a mí me va a parecer una situación inusual. Pero ojo, si el policía comete el error de decir en el informe policial homologado, es que lo vimos con apariencia sospechosa, totalmente
ahí ya ustedes, como quien dice, ya brinquen de gusto porque ya ganaron. Bueno, tanto así no, pero sí es importante señalar que no puede decir el policía bajo este sistema adversarial y bajo la protección de derechos humanos que tenemos hoy en día, que una persona tiene apariencia sospechosa, porque las personas como tal, y según lo que indica la Ley Nacional de Atención a Víctimas, o sea, ahí entraría como que al contrario, ¿no? O sea, la estaríamos incluso victimizando porque la ley nos señala que su manera de ser o de conducirse forma parte de su dignidad. Por lo tanto, la persona no tiene la apariencia sospechosa, ¿sí? En la conducta sí recae la sospecha, pero debe de ser razonable. Es decir, si el policía en el informe policial homologado asienta que tenía una apariencia sospechosa por estar vestido de tal manera y cargar la mochila, eso no puede ser válido para justificar la detención, ¿sí? En cambio, fíjense bien, o sea, en un lado tenemos la apariencia sospechosa, ¿sí? Estamos ya depositando el sospechosismo en el individuo, no en la conducta. Y si por otro lado, el policía señala que la conducta que desplegaba le indicó bajo un estándar de sospecha razonable que pues se encontraba cometiendo o a punto de cometer un delito y por lo tanto tuvo esa decisión de, bajo los estándares establecidos en el control preventivo provisional, realizar ese control preventivo menor, como se le conoce, ¿sí? O aproximarse bajo el nivel de contacto de simple inmediación. ¿Por qué? Porque no era necesario que desde que lo ve, corra hacia él, lo detenga y lo suba a la patrulla, porque no le consta, no está cometiendo un delito y no está en flagrancia, ¿sí? Por lo tanto, no puede realizar esa detención de esa manera. Lo que sí debe de hacer es aproximarse y realizar ese caminito que ahorita estábamos platicando. Preguntarle qué se encuentra haciendo a esas horas de la madrugada, ahí en ese lugar. ¿Qué tal si la persona le dice, ¿sabe qué? Soy velador, vengo saliendo del trabajo o apenas voy hacia mi trabajo, estoy esperando pues al compañero con el que yo me voy en su carro, me lleva de ride, ¿sí? Por decir algo. O sabe que pues yo llegué de mi trabajo, soy taxista, me quedé, olvidé mis llaves o las perdí y le estoy marcando a mi esposa para que me abra la casa, mire, yo vivo ahí enfrente. Ya hay una justificación de la conducta de ese sujeto. Por lo tanto, como les comento, no, el sospechosismo no recae en la persona, ¿sí? Igualmente, no puede estar dentro del informe policial homologado el que se plasme que era una persona que le recae una sospecha porque hablaba con acento culichi, ¿sí? O sea, eso no es una situación que dentro de los estándares de la sospecha razonable entre dentro de una sospecha razonable, valga la redundancia, ¿sí? O sea, ese sospechosismo recae únicamente en la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor el policía ya tiene así como que ese estigma de que las personas que vienen de Culiacán se dedican a tal o cual situación ilícita. No es así, ¿sí? Por lo tanto, el sospechosismo no debe de recaer dentro del individuo como tal, ni de cómo viste, ni si lo detuvimos porque vimos que andaba tipo cholo o tatuado con calaveras o la Santa Muerte o no sé qué, ¿sí? Esa no es una situación aceptable dentro de esta sospecha razonable. Por lo tanto, volviendo al análisis del informe policial homologado, debe de tener esa palabra clave de emplear esa sospecha razonable para llevar a cabo ese acto de investigación. Ustedes saben que no todos los delitos, o yo creo, me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los informes policiales o de los delitos que comúnmente nosotros podemos llevar a cabo una acusación o una defensa, pues no están cometiéndose así a la luz del día y que todo el mundo se entere que estamos vendiendo droga o matando gente o secuestrando, lo que sea. Los delitos por lo general pues tratan de realizarlos pues bajo cierta opacidad, ¿verdad? Y por lo tanto, si es necesario que el policía utilice sus técnicas de investigación
para poder llevar a cabo ese hallazgo o ese descubrimiento del hecho ilícito. Por lo tanto, sí es muy necesario que el policía conozca de qué manera emplear ese concepto de sospecha razonable y que si no lo conoce, de eso se valga también la defensa para poder llevar a cabo su argumento jurídico dentro de la audiencia de control de detención. Muy bien. Ese es un primer momento. Podemos igualmente señalarle al juez, su señoría, la detención que en este momento nos ocupa fue arbitraria, ya que al momento de que los elementos aprensores inspeccionaron el vehículo de mi defendido o que tripulaba mi defendido, no tenían una sospecha razonable fundada en que se estuviera realizando un hecho delictivo por parte del aquí presente, ¿sí? Ello por no contar con ningún tipo de indicio de que se estuviera cometiendo algún delito. Pues para ello tuvieron que haber realizado previamente actos de investigación para darse cuenta de la existencia de el indicio asegurado, ¿no? De la marihuana, del arma, de lo que sea. ¿A qué me estoy refiriendo con este argumento jurídico? Acuérdense que dentro de esta sospecha razonable es muy importante que se señale, fíjense, que se señale cuál es el indicio o la situación, la conducta que le obligó al policía realizar la inspección que señala el 268 en concordancia con el 132 fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque si no obra esa justificación, no puede argumentarse por parte del policía o del Ministerio Público quien realiza el argumento ningún tipo de sospecha de otro motivo, ¿sí? O sea, por eso se llama sospecha razonable, sospecha razonada, porque debe de haber un ejercicio de raciocinio por parte del elemento aprensor para que se lleve a cabo esa investigación. Y por último, dentro de los niveles de contacto que les acabo de comentar, igualmente se puede señalar bajo ese argumento jurídico, su señoría, resulta arbitraria la detención de mi defendido toda vez que los elementos aprensores no han respetado los niveles de contacto que deben de seguirse bajo una detención en flagrancia. Esto es así porque del informe policial homologado se desprende que de forma directa llegaron a realizar la detención sin que medie un nivel de contacto previo antes de que detuvieran a mi defendido. E inmediatamente después de haberlo detenido, comenzaron a revisar el vehículo que tripulaba el aquí presente, sin ni siquiera señalarle el motivo por el cual lo estaban revisando, ¿sí? Si dentro del informe policial homologado ustedes detectan que no existió esa escalerita, ¿verdad? Esa escalerita que debe de ir subiendo el policía para subir la intensidad de los niveles de contacto, nos estamos dando cuenta de que efectivamente hay material para argumentar una detención arbitraria, ¿sí? El policía de buenas a primeras no puede bajar a una persona de un vehículo, detenerla, es decir, detenerla materialmente, subirla a su unidad y posteriormente realizar la inspección del vehículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el nivel de contacto fue totalmente rebasado. Pero me pueden decir, pero es que, ¿sabes qué? O sea, el policía ya tenía el señalamiento de que la persona que estaba tripulando el vehículo, minutos antes, lo había robado, ¿sí? Lo robó con violencia, bajó a tales personas, las golpeó, traía arma de fuego y que no sé qué. Ajá, estoy de acuerdo, sí. O sea, se tiene el señalamiento, incluso hay una persecución directa, pero no por ello quiere decir que de un momento a otro se pueda digamos así, exigir que el policía lleve a cabo ese nivel de contacto si antes no analiza la conducta de la persona que está deteniendo. ¿A qué me refiero? El policía es, al momento de que está llevando a cabo su trabajo, es un salvaguarda de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y es una situación un poco complicada de armonizar para muchos, me incluyo. Y la persona que está llevando a cabo la conducta ilícita también forma parte de esa ciudadanía. Por lo tanto, al momento de que realiza su detención, lo deseable sería que le pudiera marcar el alto
detenerlo y posteriormente indicarle que está llevando a cabo esta detención porque lo va a detener porque lo está descubriendo en un delito en flagrancia, es decir, que él a través de sus sentidos pudo darse cuenta de que robó el vehículo o que las personas que estaban en el camino lo detuvieron para poder decir mi vehículo es y por lo tanto lo voy a detener. Porque, insisto, ¿qué pasaría si yo paro a un policía que viene circulando y le digo, policía, auxilio, me acaban de robar mi vehículo, es aquel que vaya, quien me lo robó es así, 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 y resulta que tal, pues no sé, que era mi marido y que yo me acababa de molestar con él y pues por eso le quería hacer la mala jugada, o simplemente pues cualquier bromista, oportunista, pues de todo puede haber, ¿sí? El policía no puede realizar una detención de esa manera porque yo como defensa le diría en ningún momento mi representado, mi defendido estaba robando el vehículo, ¿sí? Sino simplemente pues fue una situación de que llevaba prisa y lo tomó de la cochera sin avisarle a la esposa o X o Y, un argumento que defienda la situación o el error en el que se pudo haber encontrado la persona que posiblemente estaba bajo esta situación de conducta delictiva. Sí, por eso insisto, o sea, es una situación que a veces sí es complicada de armonizar dentro de nuestro sentir, incluso pues ya cansado, ¿verdad? De que vemos que los hechos o las conductas delictivas en nuestra sociedad pues van a la alza. Y sí es complicado tratar de pedir que a quienes infringen la ley se les trate pues así como que con mucha delicadeza. Pero es relevante al momento de que se lleva a cabo la detención para evitar caer en una violación a sus derechos humanos que puedan traer como consecuencia que pues la actuación que lleva a cabo la policía a través ya sea de la investigación que realizó previa o incluso de la detención, arriesgando su vida y lo que ustedes gusten, pues que no rinda frutos porque se llevó de una manera equivocada. Por lo tanto, sí es importante, como les reitero, seguir esos parámetros. La actividad que realiza el policía, y yo siempre se los digo cuando tienen la bondad de invitarme a que les platique un poco acerca de esto, o sea, la actividad del policía yo la respeto muchísimo. Sí, sé que es una actividad súper complicada que me imagino que al común de las personas no nos pasa ni por la mente los momentos que pueden vivir de adrenalina o de situaciones de peligro, tanto de su propia vida como de sus compañeros o incluso de su propia familia. Pero pues nosotros estamos viviendo en un estado democrático, en un estado que se debe de siempre de prevalecer totalmente las consideraciones de derecho que rigen nuestras normas jurídicas y por lo tanto pues sí hay que armonizar las actividades que realiza el policía independientemente de que, pues como siempre, insisto, o sea, nosotros no conocemos el riesgo que están corriendo al momento de llevar a cabo la detención y que después nada más por pues un mero formato que tal vez no tienen la experiencia para poder llevarlo a cabo y llenarlo de la manera correcta, pues se lleva a cabo un error y una equivocación que trae como consecuencia la calificación de ilegal de la detención. Entonces, ese es así en argumentos muy sencillos lo que nosotros podemos utilizar para poder analizar la actividad que realiza el policía, lo que se plasma en el informe policial homologado, los razonamientos jurídicos que podemos utilizar para poder pues determinar si dentro de la detención que está plasmada en el informe policial homologado hubo una tortura o algún hecho que pueda ser señalado como contrario a derecho, que pudiera traer como consecuencia, como les comento, la libertad inmediata de la persona que está siendo detenida. Y por último, se puede mencionar lo que es la detención prolongada. Aquí también hay como que mucho debate acerca de este concepto de detención prolongada, porque pues es precisamente que la Constitución señala que al momento de ser detenido debe de ser puesto inmediatamente
puesto a disposición ante el Ministerio Público, ¿sí? Por eso hay como que mucha discusión para saber si hay un término, o sea, un término que pueda ser cuantificado en minutos, en horas, en segundos, de cuánto se debe de tardar un policía desde el momento en que lo detiene al trayecto que se lleva desde el punto en que fue detenido hasta donde se encuentra la fiscalía. ¿Por qué? O sea, porque hay situaciones complicadas que tal vez en ese momento no calculamos y que por lo tanto no puede existir un parámetro preciso de que, por decir, ¿no? Nosotros googleamos en Google Maps cuánto es del, no sé, del cruce de Colón con Navasolo a la fiscalía y revisamos que eran 45 minutos y tardaron hora y media, ¿sí? Y dentro de esa situación no supimos qué fue lo que pudo haber pasado. Si el policía justifica, estuve 5 minutos porque se me acabó el combustible, entonces tuve que esperar a que me reabastecieran el combustible, o durante el momento en que lo íbamos a trasladar tuvimos una ponchadura de una llanta, o cuando lo estábamos trasladando, no sé, hubo una manifestación en la calle donde estábamos pasando y pues estuvimos en ese embotellamiento. Hay situaciones, ¿verdad? Esas características del traslado de la persona detenida hacia la fiscalía deben de estar debidamente plasmadas y justificadas en la pieza informativa. Si en el informe policial homologado no obra tal situación y pues efectivamente se ve que hay un desfase dentro del tiempo razonable que puede existir para que la persona pueda ser puesta a disposición, sí, eso se tendría que argumentar igualmente dentro de la audiencia de control de detención. En ese sentido, se pudiera decir al juez de control, su señoría o señor juez, como ustedes gusten dirigirse al juez de control durante la audiencia, es preciso mencionar que la detención prolongada pues se dio toda vez que mi representado estuvo retenido injustificadamente, pues como se desprende del informe policial homologado o como se desprende de los hechos expuestos por el fiscal federal dentro de esta audiencia de control de detención, fue detenido a las 3 de la tarde del día 21 de julio de 2020 y fue puesto a disposición de la autoridad competente hasta las, no sé, 4 de la mañana del siguiente día, ¿sí? Por ello, solicitamos que sea declarada como ilegal la detención, toda vez que obran dentro de estos argumentos esgrimidos por el fiscal una detención prolongada de mi representado. No sé si, porque ya me pasé de la hora un poquito, no sé si haya hasta este momento alguna duda o algún comentario que quieran compartir conmigo. Maestra, nos acaban de enviar unas preguntas en el chat. No sé si gusta que se las... A ver, bueno, no sé cómo sea la dinámica, ¿no? Ahorita ya que abrí el chat, no sé si las O si voy a... usted gusta leerlas con Ajá, toda confianza. Ok. a ver, voy a subir un poquito. Es que estoy todavía viendo lo de que no se escuchaba. ¿Sí se escuchó un poquito mejor ya después? Sí, maestra. Ok. A ver, de acuerdo a su punto, los policías requieren una defensa de sus derechos más activa y ordenada. Bueno, me parece que este solo es un comentario. Alex Palacios menciona, la mayoría de las veces el IPH es viciado para que el MP lleve buen argumento a la audiencia inicial. ¿Se pueden ofrecer algún tipo de pruebas en esta etapa, ya que muchas veces por los estándares y criterios de los jueces decretan la legal detención? Bueno, mira, es correcto y estoy muy de acuerdo con el comentario de Alex. ¿Por qué? Porque el informe policial homologado, como lo he repetido, es un informe que debe de estar escrito totalmente, o sea, ¿cómo les diré? Con la prosa, así con el vocabulario que tenga el policía que lo está redactando, ¿sí? ¿Por qué es importante hacerles este señalamiento? Porque si en determinado momento el policía es llamado como testigo ya durante el juicio, sí es muy importante que no se contradiga con lo que ya está
ya sea en sus entrevistas o en el informe policial homologado. Y cuando esto sucede, es decir, cuando el Ministerio Público es quien hace el informe policial homologado, el policía llega y le está contando más o menos cómo estuvo todo, y luego el MP pues trata así más o menos así como de, como decimos normalmente, de maquillar para que quede todo así como que muy bonito, o sea, incluso pues el vocabulario muy técnico y bien padre, o sea, no tiene casi ningún error así a la vista, pero resulta que al momento de que es llamado como testigo, pues ahí se encuentra con la dificultad de que no conoce, ni siquiera, es más, por ejemplo, los términos esos que les acabo de mencionar, o sea, no conoce cómo llevó a cabo ese ejercicio de estándar de prueba para poder determinar que estaba bajo una sospecha razonable y que realizó una inspección de una persona, ¿sí? O si le piden después que explique cuáles son los factores de sospecha razonable que determinó en cierta persona para poder llevar a cabo la inspección, o sea, tal vez no me dicen la conducta inusual, sí, pero, o sea, ¿cuál fue esa conducta inusual? O sea, ¿qué determinó? Sí, porque eso es así como que ya la respuesta de cajón, ¿no? O el argumento de cajón, la conducta inusual, sí, pero, o sea, ¿en qué determinas que es inusual? Sí, y en el ejemplo que les ponía hace rato, o sea, a simple vista se pudiera pensar que es inusual. ¿Por qué? Pues porque una persona normal está dormida a las 4 de la mañana, no anda con mochila a esas horas, no anda como esperando a alguien, ¿sí? Eso es lo que normalmente nosotros tenemos como un estándar de conducta usual, ¿sí? Y lo inusual, pues es lo contrario. Pero, ¿en qué momento va a estar justificado bajo el argumento del propio policía qué fue lo que le determinó a llevar a cabo ese acto de investigación y que posteriormente culminó en una detención en flagrancia, ¿sí? Por eso es importante lo que dice Alex, o sea, que el informe policial homologado no esté viciado, o sea, que el Ministerio Público no intervenga, y no solamente el Ministerio Público, sino cualquier otra persona, ya sea algún abogado que contrate el, ¿cómo se llama? El policía, o que haya, porque también hace poco supe que había como un departamento de informe policial homologado en una entidad federativa del sur del país, y a mí se me sorprendió bastante, o sea, porque ¿cómo va a haber una unidad especializada para que abogados realicen el informe policial homologado? No, o sea, el policía que lo hace es el policía que lo debe de plasmar, y como les insisto, con sus propias palabras, ¿sí? O sea, el policía no tiene la obligación de ser técnico, ¿sí? Más bien tiene la obligación de ser específico, y esas especificaciones que debe de realizar es en cuanto a todos los momentos claves al momento de llevar a cabo una detención o un acto de investigación que posteriormente traiga como consecuencia una detención en flagrancia, ¿sí? Muy bien. José Armando, por favor, ¿puede repetir los artículos violentados por parte de la policía para la intervención y la inspección? Sí, la inspección de personas es el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que señala que es una obligación del policía realizar la inspección es el 132 fracción séptima del mismo código. Muy bien. Buenas noches, maestro. ¿Podría comentar respecto a la detención por señalamiento? Con esa figura los ministerios públicos justifican muchas de sus detenciones. Gracias. Muy bien. La detención por señalamiento, pues es una manera, digámoslo así, de poder llevar a cabo esa detención en flagrancia. Pero igualmente, perdón, al momento de ser llevado ante el formato establecido para los efectos de llevar a cabo el primer registro de la detención, que es el informe policial homologado, debe de estar debidamente justificado, ¿sí? La detención por señalamiento está en el 146 fracción segunda, inciso B. Dice, cuando la persona sea señalada por la víctima, ofendido, algún testigo presencial de los hechos o alguien o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervieron en el mismo. Precisamente este artículo, esta fracción, pues está muy armonizado con lo que es esta inspección de personas o con lo que es el control preventivo provisional. ¿Por qué? Porque propiamente en este 146 fracción segunda inciso B, no hubo una flagrancia antes de la detención, ni hubo una flagrancia antes de la inspección, ¿sí? Lo que hubo antes fue un señalamiento.
y dentro de ese señalamiento exige, digamos, como característica que sea pues de una persona que de primera fuente observó el hecho. Por lo tanto dice víctima, ofendido o testigo presencial de los hechos. No puede haber un señalamiento por una tercera persona o por alguien que no le consta el hecho que está denunciando. Perdón. Y sí, o sea, si es una figura que justifica en determinado momento la actuación del policía y que el Ministerio Público pues utiliza con esos argumentos, pero si está debidamente justificado y en este momento voy a hacer un pequeño comercial. En el libro que por ahí van a tener algunos de ustedes en su poder, tuve el atrevimiento, disculpen que lo diga así, de poder crear así como que unos estándares para poder llevar a cabo el debido, o más bien una aproximación a un debido control preventivo provisional. Y dentro de ellos está precisamente una situación muy, muy armonizada con este artículo, ¿sí? Que es el señalamiento. El señalamiento, incluso, si ustedes lo consultan dentro de la jurisprudencia en el semanario judicial como denuncia informal, porque ahorita de momento no recuerdo el registro, ahorita si me acuerdo se los platico. Esa denuncia informal es una denuncia que puede realizar cualquier persona y que la característica de informalidad es que no es ante el Ministerio Público, sino es ante un policía, ¿sí? Esa denuncia informal es la denuncia que nosotros hacemos a pie, que cuando tenemos la oportunidad de que en ese momento vaya pasando el policía, lo detenemos, ¿sí? Y le decimos, oficial, ¿sí? Acabo de ver que no sé, aquí enfrente se metieron tales o cuales personas de esas características y salieron con las pantallas y el PlayStation y no sé qué, y se fueron corriendo por esta avenida con rumbo de norte a sur. ¿Sí? Esa es una denuncia anónima porque propiamente no está siendo realizada ante la agente del Ministerio Público. Entonces, aquí tengo ya la tesis, es el registro 201-0963, la que habla acerca de la denuncia informal, ¿sí? Denuncia informal, perdón, estaba diciendo el término mal. Ahí ya hubo un señalamiento de un testigo. El policía obviamente va a entrevistar brevemente a esa persona que le está brindando la información, ¿sí? Y le va a decir, la persona que se llevó las pantallas y el PlayStation, la licuadora y todo lo demás en su ropa, o las personas andaban vestidas con tenis Vans color rojos, pantalón de mezclilla y sudadera color verde, ¿sí? O con la playera del Chivas, ¿sí? Ya va a tener una descripción y traía gorra, traía barba de candado, de tez blanca, y cuando iban corriendo para allá alcancé a ver que uno de ellos traía un tatuaje de la Mona Lisa en el brazo. Entonces ya tiene ciertas características. Bajo esa situación está esa denuncia o esa detención por señalamiento según el 146, fracción segunda, fracción apartado B, inciso B, perdón, que dice que la persona es señalada por la víctima, ofendido o algún testigo. Y más a favor de esa detención, que cuando le dan alcance, efectivamente se encuentran los policías con que esas personas bajo esa descripción pues traían consigo todo lo que la testigo, la vecina había dicho, que llevaban el PlayStation y la pantalla y la licuadora. Entonces, cuando sucede esa detención, debe de estar debidamente justificado que ocurrió de esa manera, porque el policía no vio cuando sacaron los objetos. Porque, como les digo, siempre hay que pensar las dos caras de la moneda. ¿Qué tal si eran precisamente los dueños de la casa que se les olvidaron las llaves o que se les perdieron y que se estaban llevando esas cosas al Monte de Piedad porque las iban a empeñar? ¿Sí? Por eso, o sea, siempre hay que ver, o sea, todas las posibilidades. Y cuando ocurra ya esa detención, debe de ser igualmente, como les comento, bajo esos niveles de contacto. Y no llegar propiamente a agarrarlos, subirlos a la patrulla sin saber, o por lo menos tener un momento previo de investigación, ¿sí? Imaginen, ¿qué pasaría si efectivamente, pues si llevaban todas las cosas,
pero como les comento, pues iban a la casa de empeño, ¿sí? A llevar todas sus cosas porque se quedaron sin dinero para comer, porque ahorita no hay trabajo por lo del coronavirus. Hay que tener cuidado con eso. El Ministerio Público sí utiliza esa figura, pero no la puede usar nada más así, sino que tiene que estar debidamente justificado qué fue lo que motivó a que el policía llevara la detención bajo ese parámetro de señalamiento. Y si dentro de esa detención que se llevó a cabo, efectivamente se siguieron los estándares que la Corte ha señalado a través de las tesis de control preventivo y de niveles de contacto, ¿sí? Todavía tengo tiempo para seguirle porque a mí el tema me encanta y yo me puedo seguir aquí hasta las 12. Estoy de vacaciones y no tengo pendientes por el tiempo. ¿Seguimos contestando? Sí, maestra, si gusta, adelante. Ok. Hay jurisprudencia donde puedan justificar la observación de un policía, lo pregunta Eric Cruz, pero una disculpa, no comprendo muy bien el sentido de la pregunta. A ver, hay jurisprudencia donde puedan justificar la observación. No sé si me pueda poner, Eric, más abajo un comentario para poderme explicar un poquito más a qué se refiere la observación de un policía, por favor. Conforme a su conocimiento y experiencia, considera usted un acto anticonstitucional lo que se establece en el artículo. Pues justamente lo que acabamos de comentar. No lo considero inconstitucional, porque si está debidamente justificada la actuación del policía al momento de llevar a cabo la detención, bajo ese señalamiento, yo considero que no es inconstitucional. Y todo esto, ustedes les voy a dejar también para que puedan analizar la acción de inconstitucionalidad 10-2014, y me parece que está acumulada la 11-2014, que resuelve la Corte precisamente sobre lo que son las inspecciones de persona. En pocas palabras, se los platico muy rápidamente. El ministro Javier Lainez Potisek y el ministro, ay Dios, Jesús María, no me acuerdo el apellido, ahorita se los voy a decir. Era anteriormente el presidente de la Suprema Corte, Aguilar, Jesús María Aguilar. Dentro de sus consideraciones en esas acciones de inconstitucionalidad, señalaban que los actos de investigación realizados por un policía bajo lo establecido dentro del concepto de control preventivo provisional era totalmente legal y estaba justificado precisamente por la situación que priva actualmente nuestro país. Es decir, nosotros queremos vivir bajo cierta seguridad o tranquilidad en nuestro diario vivir, ¿sí? Queremos salir a la calle sin miedo, queremos salir a la calle sin estar pensando en que a lo mejor no vamos a regresar, o queremos dejar salir a nuestros hijos al parque a jugar sin estar con el pendiente de que se le va a acercar un vendedor de droga o qué sé yo. Y por eso, para la sala, para la primera sala, es importante de que pues el ciudadano también preste cierta confianza a las instituciones de procuración de justicia, ¿sí? En este caso, esta institución de procuración de justicia, pues es, o de investigación, es la policía, ¿sí? Y bueno, yo así es como estoy tomando la pregunta que nos está haciendo Fernando, es que no alcanzo a ver el apellido, Sab, Fernando Sab, es un apellido que no alcanzo a ver aquí en el chat. Pienso que así va enfocada su pregunta, ¿no? Que pues se deviene inconstitucional por la actuación que lleva a cabo el policía al llevar una detención cuando pues no le consta, o sea, cuando propiamente no es flagrancia, no lo vio, sino le dijeron. Y viene muy, muy de la mano con lo que les estoy platicando acerca de estas acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque al momento en que se lleva a cabo una detención en flagrancia bajo este artículo 146.2b, lo que sucede es que el policía se debe de cerciorar primeramente de la identidad de la persona que está siendo señalada por una más. Y segunda, debe de saber o de cerciorarse si efectivamente carga consigo, así como lo señala el artículo, instrumentos, objetos, productos del delito. Para poder hacer eso,
al momento que lo detiene momentáneamente o que lo restringe del ejercicio de su derecho de libertad o de libre circulación, la persona detenida le va a decir, ay, sí es cierto, sí, aquí traigo el celular que me acabo de robar. No, sí, sino muy seguramente va a tener que realizar un acto de investigación y va a tener, pues, primero que solicitarle que le permita realizar una inspección o que le permita ver el contenido de sus bolsas o de su sudadera o de sus bolsillos del pantalón. Y en dado caso de que él no acceda, el policía tiene esa obligación, o sea, no es una facultad, no es un derecho, o sea, véanlo como una obligación, según el 132, tiene la obligación de poderlo inspeccionar. Acuérdense que la inspección es muy diferente a la revisión corporal. La inspección implica nada más una revisión externa, ¿sí? Superficial. Y si ahí detecta que efectivamente se encontraba en posesión de lo que señala el artículo 146.2b, es decir, instrumentos, objetos, indicios de un delito, sí puede proceder a esa detención. Y así lo señala esa acción de inconstitucionalidad y es lo que refiere el ministro Javier Lainez Potisek, se lo voy a parafrasear. Dice, para que no presente una violación a los derechos humanos en las revisiones que les estoy comentando, deben de existir ciertas condiciones, como una sospecha razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o vehículo algún instrumento, objetos o productos relacionados con algún delito. Esto no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta como la apariencia física de la persona, su forma de vestir, hablar o comportarse, así como tampoco de un criterio subjetivo. Y la ministra Beatriz Luna Ramos igualmente sostiene que para lograr el cometido de preservar el orden público, de preservar el derecho de las víctimas, de establecer que la delincuencia cada vez vaya a la baja, se presenta la oportunidad que tiene el policía de seguir cumpliendo con esa obligación, ¿sí? Por eso, respondiendo ahora sí, ya de manera muy concreta lo que pregunta Fernando, yo considero que no es un acto inconstitucional, siempre y cuando se lleve bajo los parámetros que acabo de mencionar. Muy bien, en caso de demostrar la detención prolongada, podríamos pedir la libertad del detenido. Es lo que acabo ahorita de argumentar bajo la situación de la detención prolongada. Hay una tesis, se las voy a decir, la 201-218-6. Es una tesis que lleva por rubro demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público. Igualmente desde la primera sala. Si gustan también poderla revisar para que la puedan argumentar dentro de su audiencia de control de detención y solicitar obviamente la libertad de su representado, ¿sí? Toda vez que pues la detención prolongada pues no fue justificada por el Ministerio Público, ¿sí? Y tampoco por el policía que realiza el informe policial homologado. Muy bien. Se puede cuando se decreta una detención ilegal, se puede denunciar por detención punible, sí, pues se quedan a salvo sus derechos de poderlo realizar. Igualmente, pues ese derecho, pues ya usted lo podrá ejercitar en favor de su representado. ¿Dónde se puede comprar el libro? Bueno, pues ya aprovechando el comercial, el libro es de Editorial Flores, lo pueden encontrar, ahorita no sé si haya librerías de manera presencial, pero en línea pueden localizarlo en el sótano, en Dijuris. Y la pregunta que sigue dice, entiendo que no estaríamos hablando de una sospecha razonable, pero ¿por qué todavía hay quienes consideran que los tatuajes implican el nivel de peligrosidad de una persona y aun cuando a nadie le consta que haya incurrido en una conducta delictiva? Bueno, la razón en sí no la podemos establecer, pero pues todo redundaría en pues ya la idiosincrasia que nos hemos venido formando a través de esos prejuicios sociales, ¿no? De que pues una persona tatuada es una persona delincuente. Y sobre todo como que ya tenemos estándares de niveles de peligrosidad del tatuaje, ¿no? De que si trae, por decir algo, que la lágrima o que la Santa Muerte, y todo eso sí tiene un factor que puede ser revisado bajo el escrutinio de un criminólogo o de un criminalista
que tienen pues ya la experiencia en determinar qué significan los tatuajes, porque en realidad, o sea, para muchas personas que se dedican a delinquir o que forman parte de ciertas organizaciones, sí tiene un código esos tatuajes, pero no por ello quiere decir que si usted se quiere poner el tatuaje de la muerte, vaya a ser forzosamente miembro del grupo de delincuencia organizada, ¿sí? Y el hecho de que traiga un tatuaje, o que vista de tal manera, o que traiga las cadenas de oro, o lo que fuera, no es una razón justificada, ni un factor de sospecha razonable para que el policía con ese único conducta o con ese único indicio que tiene pueda llevar a cabo la detención. Si fuera así, eso es lo que usted va a argumentar en la audiencia de control de detención, ¿sí? Que el elemento aprensor dentro de su informe policial no explica o no detalla cuál fue el motivo, aparte del tatuaje, que le infiere para que pueda llevar a cabo su detención, ¿sí? Y por lo tanto puede solicitar igualmente que se declare como ilegal. Muy bien. ¿Sería correcto que la sospecha razonable se diera bajo un delito denunciado y no por supuestos que considera un agente aprensor, por supuestos que considera que realizó un delito, ya que no cometió el delito, participó en el delito, lo detuvieron con los objetos del delito? Ay, a ver. ESCA. Y, a ver, voy a tratar de entender un poquito la pregunta porque sí es un poquito complicado. La manera en cómo, espero sí estarlo contestando según tu duda, Esca, pero si no, aquí me lo pones en el comentario. O sea, la sospecha razonable no necesariamente debe de nacer de primera fuente del policía, sino también puede ser o formar parte o ser consecuencia de una denuncia. Como les comento, y si ustedes tienen interés en el material, dentro del libro, y siempre lo digo así, tuve el atrevimiento de poder realizar como una especie de fórmula para poder guiarnos los abogados, y también, si ustedes gustan, los elementos aprensores que llevan a cabo este ejercicio de razonamiento de cómo llevar a cabo esta inspección, este control preventivo. Y dentro de las fórmulas está precisamente el que la sospecha razonable se sume a esa denuncia ya del delito propiamente consumado, ¿sí? Entonces, la fórmula sería de la siguiente manera. Se puede aplicar un control preventivo provisional, es decir, el acercamiento a una persona para poder realizarle una inspección, si concurren los siguientes supuestos. Primero, que haya una denuncia informal. Sí, la denuncia informal es la que le acabo ahorita de comentar. La denuncia que realiza cualquier ciudadano al policía que va pasando, ¿sí? Cuando realiza esa denuncia, le va a decir de un hecho que ya le está constando, que va muy de la mano con la respuesta que acabo de dar del 146.2b. Le está constando ese hecho y por lo tanto está señalando ciertas características. La fórmula va a seguir de la siguiente manera. El policía se va a aproximar hacia la persona que está siendo denunciada por el ciudadano, ¿sí? Y primeramente va a haber un control preventivo en grado menor, ¿sí? O un primer nivel de contacto para poder comprobar su identidad. Posteriormente, si descubre el delito, o sea, si hay un hallazgo, puede proceder con la detención en flagrancia. Por eso, o sea, a lo mejor sí es complicado pues de asimilar, porque en sí el delito denunciado no le consta al policía, le consta al testigo. Y por lo tanto, el policía tiene que justificar la detención que va a hacer en flagrancia. Y esa detención en flagrancia se va a justificar precisamente con la manera en que va a razonar y que va a plasmar en el informe cómo se allegó de esos hechos a través del testigo. No sé si con eso estoy contestando la pregunta de esta, porque es así como que muy amplia y como que trae muchos supuestos. No sé si con eso contesto, si no, pues me pone un mensajito un poquito más abajo. Maestra Lisette, sí le sigo, ¿verdad? Porque tampoco quiero abusar de su tiempo y de su gentileza. Sí, maestra, adelante. Ok.
Dice en el artículo Sí, adelante, maestra. Gracias. En el artículo 146, 2b, cuando una persona es detenida en flagrancia por señalamiento, ¿cómo podemos determinar que la búsqueda o su localización fue ininterrumpida? Eso depende del razonamiento que vaya a hacer el policía, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, en el, ¿cómo se llama? En el artículo 146, 2b, no necesariamente habla acerca de esa búsqueda o localización ininterrumpida, ¿sí? Porque yo así lo considero, ¿no? Incluso, pues no es necesario que no se pierda de vista, ¿sí? Porque en los ejemplos que hemos estado manejando, ¿qué tal si el policía no tuvo a la vista a la persona que sacó las cosas de la casa, sino hasta que avanzó 4 o 5 cuadras y que se dio cuenta que pues iba cargando la televisión y el PlayStation, ¿sí? Y por lo tanto pues hubo una interrupción desde el momento en que se cometió el supuesto hecho ilícito al momento en que lleva a cabo la detención en flagrancia. Pero aquí la salvedad que señala el inciso B de este 146, fracción 2, es que o sea, en su persona consigo va a llevar esos indicios, instrumentos u objetos productos del delito, ¿sí? Igualmente, otra situación que también ya es común dentro de esa búsqueda o localización ininterrumpida. Ay Dios, me trabo con esa palabra, ininterrumpida. Ahorita ya saben que estamos en una era muy tecnológica, que podemos en algunas ciudades contar con cámaras que se ubican en los semáforos en determinados puntos, ¿sí? Ahí propiamente no va a haber una búsqueda o localización ininterrumpida de manera presencial o personal o directa, sino que esa búsqueda o localización va a ser a través de esas videocámaras de seguridad, ¿sí? Y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en los noticieros cuando hay cierta persecución de un vehículo, no es necesario que el policía no lo pierda de vista. ¿Por qué? O sea, porque la ininterrupción se está llevando a cabo a través de la cámara de seguridad, ¿sí? Entonces, o sea, están localizándolas a través de las calles y de ahí se va dando un seguimiento y se les está dando el aviso o la localización para poderlo interceptar. Por lo tanto, a pesar de que no haya esa interrupción, sino que tal si los dejaron de ver por 10 cuadras o lo que fuera, sigue esa materialización de la persona detenida. Y el policía pues le va a salir por la otra calle y ahí logra realizar la detención, ¿sí? Entonces, no propiamente ese artículo que señala, ay, no alcanzo a ver el nombre, me parece que es como una M al inicio, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. MacGyver, ¿sí? Señala tal situación en ese artículo que se menciona, ¿sí? Daniel Castillo, se da la flagrancia en un delito de secuestro, ocurre un 7 de marzo y un 15 de marzo rescatan a la víctima, según porque envió un mensaje a su padre mandando la ubicación, entraron a la casa sin orden de cateo y sin recabar la autorización del propietario de la casa. Detienen a las personas en una casa según de seguridad. Puede repetir el número de registro. Bueno, el número de registro no supe de qué. Acuérdense que para el delito de secuestro, bueno, hay que irnos un poquito a lo que es, pues, ahora sí que teoría del delito, ¿no? Y poder determinar, pues, la calidad que tienen cierto tipo de delitos. Por ejemplo, un delito de secuestro, pues va a ser un delito permanente, o sea, mientras la persona se encuentre secuestrada, así pasen días, meses, años o lo que fuera, ¿sí? Ese delito está siendo vigente o sigue permaneciendo. Por lo tanto, puede aplicarse esa flagrancia al momento de llevar a cabo esa detención. No necesariamente tiene que ser al momento en que los están sustrayendo de su casa o de su negocio, sino puede pasar un mes, una semana y mientras esté privado de su libertad en la casa de seguridad donde ustedes gusten y quieran, se está actualizando esa figura típica de secuestro. Pero no por eso quiere decir que al momento de que se entre a una finca se puede hacer sin previa autorización del juez. Hay que recordar también que dentro de los actos de investigación que va a llevar a cabo el policía se encuentran los contenidos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que implica que el cateo
tiene que forzosamente estar solicitado y otorgado por un juez. De otra manera no se puede realizar el cateo. Por eso, mucho ojo en la actuación policíaca. Independientemente del delito, yo consideraría, o al menos ese sería mi argumento, que sería primordial, no importa que la persona le mande la ubicación, porque como les digo, siempre hay que ver las dos caras de la moneda. ¿Qué tal si el celular de la persona secuestrada, el secuestrador ya lo vendió, ya lo regaló, se le perdió, lo que fuera, ¿sí? Y desde ese celular en otra casa están mandando la ubicación, haciendo la broma o no sé, cualquier cosa, quieren hacer una extorsión. Y papá, ven por mí, estoy en tal ubicación. Y en ese momento llega la policía y le revienta la casa y siempre pues no estaba ahí la persona secuestrada, ¿sí? Por eso, para evitar una actuación contraria a derecho y que el policía no pues tenga ningún tipo de responsabilidad y que el Ministerio Público pueda llevar a cabo de manera correcta su acusación y su argumento de detención, sí es importante que nos ciñamos lo más que se pueda a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el 252, en su fracción segunda, señala que las órdenes de cateo las tiene que proporcionar el juez de control para que se lleve a cabo ese acto de investigación, ¿sí? El cateo lo va a realizar el policía, que previamente señala el Ministerio Público y bajo los parámetros o la búsqueda que está solicitando. Es decir, si va a buscar a una persona secuestrada, si va a buscar armas, eso es lo que se va a concentrar en hacer, ¿sí? Muy bien. Dice Dulce Estrella Serrano, ¿podría repetir la jurisprudencia? Nada más, si me recuerdas cuál es la que necesitas, y ahorita te la proporciono. Cuando el iPhone, cuando el IPH, es que dice iPhone, solo indican que es por verlo de forma sospechosa y el detenido trae consigo alguna sustancia tóxica, pero no es por venta, sino por uso personal. Ok, o sea que en el informe policial homologado te lo están deteniendo porque es, bueno, porque lo van a investigar o lo van a acusar por el delito de narcomenudeo, por decir algo, ¿no? Pero es para su propio consumo. Bueno, hay que recordar y hay que ceñirnos a lo que establece la Ley General de Salud. Ahí se encuentran unas tablas de consumo personal e inmediato. Y sobre esa sustancia tóxica hay que localizarla, me parece que es en el 479 de la Ley General de Salud y saber, ese ejercicio lo tendría que realizar primeramente el Ministerio Público, porque yo insisto de que la primer control de legalidad de la detención lo debe de llevar a cabo el Ministerio Público, ¿sí? Eso lo debe de hacer bajo su experiencia y bajo su más estricta objetividad para poder determinar si es un asunto que se debe de judicializar o no, ¿sí? Si es una persona que está únicamente pues llevándose sus cigarros de marihuana o la droga según los parámetros establecidos en la Ley General de Salud, pues no tendría por qué ser llevada ante la presencia del Ministerio Público siquiera. Pero para no descartar posibilidades, una vez que esté con el Ministerio Público, pues debe de revisar esa tabla para evitar o principalmente para señalar si se encuentra ante un posible hecho delictivo o no. Entonces, ahí lo que se puede argumentar es precisamente eso, ¿no? Concatenarlo con el certificado médico, argumentando que su defendido es toxicómano, que consume la droga que se le aseguró y que esa droga está bajo los parámetros establecidos en el 479 y por lo tanto no es para venta, es para su consumo personal y solicitar en la audiencia la libertad. Pero le insisto, o sea, yo consideraría que el Ministerio Público pues no tendría por qué llevar a cabo la judicialización de ese asunto si no, pues no forma parte de un delito, ¿sí? Sino que nada más es una droga que se está consumiendo de manera personal. Muy bien. En el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias se consideraría como un delito flagrante. David Quiterio, fíjate que ese sí te lo voy a deber, pero me prometo que lo voy a investigar porque no estoy muy segura si se trata de un delito flagrante. Lo vamos a revisar y lo prometo que
te lo voy a hacer llegar. Nada más, ahorita voy a dejar mi correo para cualquier duda que surja, lo puedan mandar a través de ese medio y pues totalmente a sus órdenes. Me parece que ya son todas las preguntas, maestra Lisette. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, pues llevada la ronda de preguntas y respuestas, vamos a proceder con la rifa del libro titulado Control Preventivo Provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia, de quien es autora la ponente aquí presente. Nuevamente les pedimos a los participantes que hicieron su registro estén al pendiente con su número, ya que pueden resultar ganadores. Mucha suerte a todos. Bien, nuevamente aquí tenemos el recipiente con los números de registro y pues vamos a tomar uno de manera rápida. Número 41. Sí se logra apreciar, número 41. Vamos a checar nuestro registro. Bien, ganadora Carolina Carrasco Rodríguez. Muchas felicidades, Carolina. Esperemos que disfrutes y aproveches el material que el día de hoy los organizadores te comparten. En nombre del Colegio de Abogados del Estado de México, Lex Iure y Ara Firma Legal, queremos manifestar nuestro agradecimiento a la maestra por su excelente participación el día de hoy. Muchas gracias, maestra, en próximos eventos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron aquí en Zoom y en Facebook Live. Gracias. Linda noche a todos. Es así. Gracias. Es así como damos por terminada nuestra segunda ponencia del día de hoy, esperando haya sido de mucho interés y utilidad para ustedes. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron a este evento vía Zoom y Facebook Live. Pasen todos una excelente noche.